Diálogo con quienes hacen noticia. En 100 días, la bancada de gobierno ADN consolidó el control de la operación legislativa. Al cierre de agosto de este año, ADN tiene el apoyo de 82 votos, 5 disidentes de la RC, 6 de Pachacutic, 4 independientes y 1 del Partido Social Cristiano. En 100 días de instalada la Asamblea Nacional, la bancada de gobierno Acción Democrática Nacional ADN consolidó su poder legislativo tras provocar la ruptura del bloque de Revolución Ciudadana y los grupos parlamentarios Pachacutic y el Partido Social Cristiano. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Así es, tal como lo anunciamos, en este espacio vamos a analizar estos 100 días que ya se cumplieron en la administración del nuevo periodo legislativo. Vamos a ver desde la perspectiva del Observatorio Legislativo cuáles son los temas que saltan en blanco y negro o se resaltan de estos 100 días de gestión del nuevo periodo legislativo. Está con nosotros Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo, un observatorio que forma parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Roger Celi, bienvenido a Ecuador Radio, buenos días. Muy buenos días, Freddy. Un saludo también a la audiencia de Ecuador Radio. Como siempre, un gusto estar en este espacio. Gracias, un gusto recibirte también. A ver, ¿cómo ponemos en blanco y negro? ¿Cómo resumimos la gestión de la Asamblea en estos 100 días? Y luego, pues, vamos desmenuzando las cifras, los datos que ustedes van recabando en este trabajo de observatorio que hacen. Bueno, en este caso, desde la lectura más democrática, en clave democrática, hay que analizar en primer lugar esta palabra de urgencia. Todo es urgente actualmente. La Asamblea Nacional ha perdido la posibilidad de debatir profundamente y más que eso, de forma diversa, los problemas más sensibles que puede tener el país. ¿Qué es lo que ocurre? Y es bastante claro lo que está pasando. Se presentan proyectos de ley que aparentemente tienen una fachada económica, pero terminan siendo otro tipo de reformas. Y el ejemplo es clarísimo para no hablar desde la subjetividad. La ley de transparencia social, nosotros le dimos seguimiento al trámite de esa ley, en ningún momento se debatió el tema de seguridad social. Y aparece, como suelen decir, entre gallos y medias noches, una reforma sensible en materia de seguridad social. ¿Qué es cuál? Que tiene que ver con el cálculo para que una persona se pueda jubilar. Es decir, si bien no aumentan la edad para jubilarse en este país, hacen una reforma la cual, de una manera algo estratégica, busca definitivamente que las personas estén más tiempo antes de jubilarse. Para los servidores públicos. Exactamente. Ya. Ok, entiendo. Para el incentivo de jubilación que pasa de 60 a 65 años. Exactamente. Entonces, pero mira, estos temas no aparecen en el debate, ni aparecen en la prensa nacional, porque la Asamblea Nacional no los transparenta frontalmente, sino que los incluye en los tramos finales de las normas. Y es por ello que, por ejemplo, vemos en la Corte Constitucional la falta de capacidad, porque creo que va desde lo técnico hasta lo político, para justificar esto. Este tipo de comportamiento parlamentario. De acuerdo, vamos a ir puntualizando. Eso es democracia, ahí Así hay es. un tema democrático. Ok, entonces la primera observación, que todo es urgente. Bueno, muchos que nos escuchan dirán, el país vive una emergencia, hay que legislar rápidamente, hay que hacerlo de manera urgente. Claro, y yo concuerdo con aquello, pero a lo que se refiere el Observatorio Legislativo al decir que todo es urgente, es que se ha enmarcado en esta formación de las leyes vía proyectos económicos urgentes que le dan un plazo máximo fatal a la Asamblea de tramitarlos en 30 días y no ampliar la discusión a sectores y temporalmente hablando para lograr un consenso mayor en la aprobación de leyes. Esa es un poco la objeción. Así es, pero ¿qué define lo urgente? ¿Por qué no es urgente, por ejemplo, salud? Claro, pero si me preguntan a mí, yo haría una reforma a la ley orgánica de la función legislativa para que la urgencia no sea marcada exclusivamente por el tema económico, sino por la urgencia realmente de algún sector. Claro. Y ahí estamos de acuerdo contigo que dices, ¿por qué no es urgente la salud? Claro que es urgente. Efectivamente, y la Asamblea Nacional tiene procesos en trámite que solo necesitan una cosa, voluntad política. ¿Por qué no es urgente minería, por ejemplo? Claro.
¿Por qué hay un informe de hace más de 5 años listo para hacer ley y no es urgente? Y el discurso nos dice que sí, que están combatiendo la minería ilegal, por ejemplo. ¿Por qué no es urgente salud? ¿Por qué no es urgente anticorrupción? Y eso llama mucho la atención. Este gobierno tiene la política de integridad, con su secretario de integridad y todo el discurso que nos han dado. Incluso la ley de fundaciones se ató a un tema de integridad, anticorrupción en distintos sectores. Hay una ley de prevención de conflictos de interés y regulación del lobby, que es el corazón de lo que podría ser la corrupción en este país. Cómo la toma de decisiones en el Ejecutivo, en el Legislativo y diferentes funciones del Estado están influidas indebidamente por un sinnúmero de actores. Y no es algo urgente tampoco. Lo que nosotros notamos es que este gobierno tiene una buena forma de presentar los temas, digamos, para hacer parecer que es lo urgente que necesita el país, pero realmente no se está debatiendo al respecto de los problemas estructurales y que tienen que ver, sí, con salud, por ejemplo, que tienen que ver con trabajo, que tienen que ver con inversión, con que no se fugue la plata del país por vías de corrupción y demás. De hecho, este fin de semana el Ejecutivo remitió el 4º proyecto de ley económico urgente a la Asamblea y ya está en discusión la Asamblea de este proyecto de ley. En fin, todos los proyectos son urgentes, esa es una primera observación. ¿Qué más tenemos de estos primeros 100 días de trabajo legislativo? Bueno, en segundo lugar, en esa línea, pero es un tema distinto, y es que desafortunadamente el debate en las comisiones ya no es como lo habíamos visto, sin querer decir que antes fue mejor, pero sí era diferente, en donde sí había contraposición de ideas, es decir, dada la conformación que existe actualmente en las comisiones, hay muy poco debate. Lo que se hace es tramitar de forma rápida lo que ha propuesto el presidente y toda la tesis que es contraria a eso, pues simplemente no se considera. Todo lo que esté a favor de impulsar la tesis del gobierno es lo que se considera, lo demás no. Bueno, y lo hacían los otros gobiernos también, Roger. Lo que pasa es que quizá permitían que conceptos, visiones, lecturas diferentes a las del gobierno de turno se las puede decir en el seno de la comisión o de la asamblea inclusive, no obstante se toma lo que a juicio de ellos es lo correcto, que es la iniciativa del Ejecutivo. Sí, y si pasamos a un siguiente punto, veíamos que otros gobiernos aprobaban, no estoy hablando del correísmo porque esa fue una situación distinta, que se podría incluso parecer a esta, es como que repetimos el ciclo, pero en el gobierno de Moreno, por ejemplo, y en el de Lazo sí se aprobaban leyes de la oposición. En este caso vemos una marcada tendencia al archivo de leyes que pueden venir de origen opositor. Pero entonces ahí estamos hablando ya de conceptos como el pluralismo y la democracia realmente. Totalmente. Y el número no nos deja mentir, son 8 proyectos que han sido archivados y al menos 7 de ellos son de origen de la Revolución Ciudadana. Uno de ellos, por ejemplo, es el debatido durante muchos años de fijación de límites territoriales internos del país, que lo presentó el expresidente Correa. Ese proyecto de ley es eminentemente técnico y fue archivado. Hoy se va a archivar el proyecto de ley que reforma la ley del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué origen tiene? También correísta. Pero ¿sabes lo que me llama la atención, Freddy? Es que en otros periodos legislativos, si bien es cierto, no se tomaba en cuenta los proyectos de ley de la oposición, pero en este caso se ponen en agenda. O sea, se daba importancia y atención a la forma también. Totalmente. Aquí no tanto. No, aquí no tanto. Y aquí el mensaje es frontal. Todo lo que venga de la oposición se va archivando, no se va considerando. Y esto no es mejor, digamos, son más auténticos si se quiere. Es decir, en lugar de yo invitarte a ti que piensas diferente a mí para que me digas tu verdad y yo finalmente imponga la mía, pues en el ejemplo de este gobierno no me interesa lo que dices porque de todas maneras lo que yo voy a poner en la ley es lo que yo creo. Y no solo pasa en la Asamblea Nacional. La gran pregunta que nos hace este gobierno, sin decírnoslo, es ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar por seguridad? Bueno, ese ha sido el debate de las sociedades, ¿no? Es decir, las sociedades modernas se han visto en la necesidad de resignar libertades y derechos en aras de mayor seguridad. Así se ha vendido el tema. Y los modelos son claros. Y hay autoritarismos de izquierdas y de derechas. Así es. Por supuesto.
Y en este caso el modelo que nos están presentando es un modelo que tal vez apunta hacia eso. Esto que se llama actualmente autoritarismo competitivo. No es lo mismo que vivimos en los 70s, 80s, 90s al respecto de dictaduras latinoamericanas. Y los autoritarismos competitivos tienen que ver con otras formas de concentración. Una emergencia, digamos, democrática y luego una concentración de poder. Claro, y es el escenario propicio para que se instauren este tipo de regímenes y que son populares. La gente los acepta porque si tú miras las cifras del Latinobarómetro, las personas nos están diciendo que la democracia no funciona. Entonces estamos conduciéndonos hacia un régimen en donde, por ejemplo, ya más específicamente en la Asamblea Nacional, y puede pasar en las próximas elecciones, haya un partido fuerte y unos legisladores sueltos. Claro. Como en El Salvador. Pero es muy peligroso esto de que a los ecuatorianos o a los ciudadanos no nos calza la democracia, porque está bien que cuestionemos un modelo, pero deberíamos tener otro y no existe otro en el horizonte. Efectivamente. ¿Qué pasa cuando un parlamento de este tipo, que es más o menos el que nos están planteando, porque además están quitando financiamiento a otras posibilidades de participación política, van a haber menos legisladores efectivamente, ya se cambió el método de asignación de escaños también? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un parlamento así debata libertad de expresión? ¿Quién va a poder decir no a la tesis que plantea el gobierno? Y hay una reflexión que me parece interesante de la oposición, que es la única que han tenido, porque si tú te das cuenta, la oposición no se la ha logrado articular, ni propositiva ni negativamente. Sí. No se recuperan. Y no se recuperan y no levantan cabeza, pero esta reflexión yo creo que es la más sensata, y es que tal vez nuestros gobernantes en general necesitan mayor empatía y un baño de humildad para no considerar o seguir considerando que su tesis es la única y es la infalible. Porque posiblemente el problema sea mucho más complejo y el resultado en los próximos años siga siendo el mismo. Es decir, que no, ojalá y no pase, ¿no? Porque también es algo que no queremos los ecuatorianos, que este gobierno falle y todo lo que está haciendo, porque son un sinnúmero de acciones, no funcionan. Porque el problema es regional, es estructural, no tiene que ver con solo comunicación política. Y eso sería triste porque estaríamos frente a más inestabilidad, a pesar de que las personas apostaron, y es legítimo, los ecuatorianos apostaron por esta idea, más allá de lo que se discutió al respecto de las elecciones. ¿Cómo se ha apostado en favor de todos los que han llegado a la presidencia de la República, no? Pero Freddy, ¿qué pasa cuando nos comienzan a quitar la posibilidad de alternar? ¿Qué pasa si poniendo un símil con el fútbol, si este delantero falla el gol y nos quitan la posibilidad de tener clasificar o tener otro delantero que pueda hacer un mejor papel? Cuando nos quitan esa posibilidad, y yo te decía al inicio, ya estamos hablando de un tema mayor, un tema que es mucho más sensible, que es democracia. Y habrá que verlo con claridad. Sigamos analizando el tema de la función legislativa. Numéricamente podríamos decir están bien, o sea, están aprobando leyes a una velocidad, pero supersónica, en buena hora que sea así, pero ¿qué están aprobando? Es la pregunta. En este caso se aprueba la tesis del gobierno nacional, son 5 leyes aprobadas, 3 de ellas son urgentes en materia económica, las 2 restantes ya eran proyectos de ley que se venían tramitando y que se incorporaron en este último tramo cosas que podían ser de beneficio para este gobierno. Entiéndase el Código de la Democracia, por ejemplo, entre otros proyectos de ley. De ahí, lamentablemente, desde los números no vemos mayor producción de los asambleístas, es decir, lo que finalmente impera es lo que diga el presidente de la República. Iniciativa legislativa del Ejecutivo. Claro, y hemos dejado de tener esta práctica que a mí me parecía positiva, en donde los legisladores presentaban proyectos de ley adicionales al urgente, en una coordinación previa para ir complementando e ir fortaleciendo y aprovechando la oportunidad de tramitar una ley en tiempo récord. Ya no se trabaja así. Ahora es el proyecto de ley madre, al cual se hacen observaciones puntuales, no modifican el espíritu de la norma y se van agregando temas distintos que han roto la unidad de materia. Claro. Y quien ha sido muy hábil es el asambleísta Andrés Castillo, por ejemplo. Para meter esta cantidad para lograr justificar solo comunicacionalmente, porque aún yo no he visto que se justifique técnicamente
La inclusión de temas, por ejemplo, de niñez y adolescencia, él es el lo que penal. sostiene que la unidad de materia tiene que garantizarse en la presentación del proyecto en el de ley, trámite. no en la salida, por ejemplo. Entra como un proyecto de ley económica urgente y sale como un chaulafán, decía alguno de los analistas invitados en nuestro espacio, un chaulafán de leyes ahí en un solo cuerpo legal. Claro, y el problema ahí también es, bueno, no sé si este gobierno logra romper eso. Aparentemente desde la comunicación igual nos dicen que no. Pero sucede mucho en los gobiernos que plantean proyectos de ley, este populismo legislativo que se llama, que finalmente tiene un bonito nombre pero no logra un resultado tangible. Porque este gobierno yo creo que sí debe ser analizado desde los resultados. Nos plantearon la ley no más apagones. Vamos a ver si finalmente la política pública logró operar mayor inversión en energía, etcétera, etcétera, que se planteó en este proyecto de ley. Si el resultado no funciona, estaremos de nuevo ante un gobierno, porque a Lazo le pasó muchísimo eso, que plantea leyes muy bonitas, pero que son inaplicables. Claro, va a haber un efecto boomerang y esto es cuestión de tiempo nada más, porque a pesar de que la Corte Constitucional le ponga objeción a algunos de los artículos, es el resultado, es el resultado el que cuenta y el resultado se lo va a medir en el tiempo, es decir, ok, ya tiene esta ley que usted dice que le va a servir para combatir de mejor manera al crimen organizado. Pasan 6 meses, 7 meses, un año, habrá que buscar los indicadores para justificar que la aplicación de esta ley en efecto ha logrado los efectos que el gobierno ha planteado. Si no, estamos ante qué escenario, Roger. Y Daniel Noboa no es un presidente nuevo. Creo que aún tenemos esa percepción de que él está recién, pero ya es desde 2023, desde noviembre. Y este país, este parlamento y el anterior han entregado al menos 8 normativas urgentes en materia económica. No son pocas. El marco jurídico que han planteado ya está entregado, ya tienen las herramientas, muchas de ellas peligrosas. Mañana ya comenzará a tramitarse tal vez el nuevo proyecto de ley urgente y se le van agotando los temas también, ¿no? Y eso es riesgoso también para un gobierno y también se le van agotando los culpables. Ya la Revolución Ciudadana, poco nada creo que se le puede decir al respecto de su responsabilidad en lo anterior. A la Revolución Ciudadana como oposición. Ahora es la Corte Constitucional y luego, ¿quién será? El culpable de que no haya resultados. Entonces también hay que estar muy atentos a ello porque tiene que ver, insisto, con democracia. Vamos cerrando la entrevista. Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Se medía mucho la aceptación de la Asamblea Nacional en función de cuán cerca, cuán sintonizada está esta función del Estado con las reales necesidades de los ecuatorianos. ¿Se puede aplicar ese parámetro de medición ahora en esta asamblea, tomando en cuenta que numéricamente ha respondido, reitero, ha aprobado con una velocidad y una agilidad importantísima proyectos de ley? Lo que hay que entrar a analizar es cuán efectivos, cuán acertados son esas reformas legales, pero digo, ¿se puede analizar a la Asamblea desde el punto de vista de su sintonía con los intereses ciudadanos? ¿Cómo estamos ahí? Sí se puede analizar y también tiene que ver con los datos, pero yo incluso creo que, como decíamos al inicio, es incompleto el análisis, porque lo que está pasando es distinto. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la agenda parlamentaria, que es la que presentó Nils Olsen? Nos dice que posiblemente no haya mayor consulta a la ciudadanía al respecto de lo que necesita. En segundo lugar, cuando nosotros vemos la agenda que se va colocando en el Pleno de la Asamblea Nacional, lo que menos se hace es, y es un porcentaje del 2% apenas de lo que se debate en el Pleno, es fiscalización y control político, que es algo de lo que muy poco se habla, pero que importa mucho a la final. Y si vamos profundizando en eso, al respecto de qué tan sintonizada está la Asamblea Nacional, aparentemente en redes sociales parece que bastante, ciertos legisladores se preocupan de ir a fiscalizar en territorio de los hospitales, por ejemplo, que es la última moda de los asambleístas. El que va a más hospitales y encuentra en peor condiciones los techos de los hospitales ya es quien fiscalizó más. Y ahí el dato, desde el punto de vista más institucional, es preocupante. ¿Por qué? Se han presentado más de 1000 pedidos de información y apenas el 70% han tenido respuestas. ¿Por qué nos preocupa esto, aunque suene
no tan importante es porque en anteriores periodos legislativos la respuesta era del 92-95%. Es decir, tal vez hay una directriz o una posición de las autoridades de Estado de no entregar información, ni siquiera a los propios legisladores de gobierno. Ahí hay ya un gran vacío a la hora de pensar en administración pública, porque no se está sabiendo qué es lo que está ocurriendo. Claro, y esto no se ha denunciado, esto es lo que conocemos de la medición que hacen ustedes. Exacto. Pero esto no ha habido una sabe. denuncia formal, digamos, de un sector de legisladores que diga, yo he No pedido responden. información sobre esto o esto otro y no me han respondido. Y nos llama muchísimo la atención porque no se está sabiendo la verdad de lo que ocurre en distintos sectores del país. ¿Qué es lo que hace la sociedad civil actualmente? Por ejemplo, es verificar ejecución presupuestaria del Estado y sigue siendo baja. ¿Y los legisladores están fiscalizando eso? Poco, nada. Creo que ya el problema en materia de talento político, incluso lo debo decir así, ya nos ha superado. Creo Bueno, que es ya hay los que admitir legisladores... que no hay formación política y con esto no queremos subestimar a los actuales legisladores o a quienes hacen política en el país, sino simplemente nos referimos a una realidad palpable que no existen partidos políticos orgánicos, ideológicos, que son, digamos, las instituciones llamadas a formar a los cuadros políticos, a generar carreras políticas en diferentes personas. Sí. Y eso no existe. Y para ponerte una ilustración basada en datos de lo que estamos observando nosotros, es por ejemplo que la oposición, al ver que no tiene posibilidad de ni siquiera mostrarse en medios de comunicación para evidenciar gestión, lo que han hecho por ejemplo es faltar al pleno a las votaciones. Hay un indicador que se ha disparado al respecto de ausencias. Por ejemplo, Mónica Palacios no ha ido casi en el 50% de las votaciones. Y así un listado un poco extenso de legisladores de la Revolución Ciudadana. Y luego vemos legisladores que están pensando en las seccionales, porque es creo que de las pocas oportunidades que van a tener en los próximos años de Me participación atrevería a decir política. que en esta ocasión, muy probablemente, varios de los legisladores de diferentes tiendas políticas, incluidas las del gobierno, se dejarán su curul para irse a una candidatura seccional. Y si le sumamos a eso la posibilidad de que este gobierno, dentro de este marco de diseño institucional que está planteando, por ejemplo, plantee el reducir el número de GATS, mayor concentración de poder, porque son reformas muy populares. ¿Quién quiere más concejales? ¿Quién quiere más burocracia? ¿Quién quiere más políticos que están viviendo de la plata de los ecuatorianos y no haciendo nada? Y ahí se va complicando el asunto. Y si sumamos todo lo que hemos mencionado, Freddy, hasta este momento, en términos de diseño institucional, de administración pública, de oposición política, lo único que queda creo que es, y ahí nos va a tocar saltar un poco el análisis, porque si tú ves, a diferencia de otros informes, esto tiene muy pocos datos cualitativos. Porque lo único que se puede hablar es de la propuesta de gobierno. Claro, No podemos analizar, y viene Freddy, solo del gobierno, así lo es. que dijo el legislador A o B al respecto de determinada ley. Ya no se puede. Entonces yo por eso te manifestaba al inicio mi preocupación de que ojalá y como ciudadanos podamos llamar la atención a este gobierno nacional de que necesita abrir un poco el debate, porque insisto, las tesis políticas no son infalibles. Ahí tienen ustedes, amigos, este es el punto de vista de Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo, dándonos a conocer algunas de las cifras, de los datos que arroja el trabajo de observación que hace este observatorio respecto de los 100 primeros días de este periodo legislativo de la Asamblea Nacional. Roger Celi, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Freddy, como siempre un gusto estar en Ecuador Radio. Para nosotros también recibirte. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Esto es Ecuador Radio, primera emisión a través de Radio Quito y Radio Platinum.